Yo pienso que en esta parte no ha habido una continuidad de Estado. Usted no ha visto la primera vez que, por ejemplo, la señora primera dama ha ido a ver el modelo CAI, que se ha reunido con familias con autismo. Yo no lo he visto, si ha pasado yo no lo he visto. Continuamos, gracias por estar allí cada lunes, cada día de lunes a viernes por Teleradio América, Romana TV, CTV, Teleuniverso y TV Hispanic. Como había anunciado, recibimos a Fernando Quiroz, coordinador de la Mesa del Diálogo del Autismo, gran amigo, parte de este grupo de comunicación desde los inicios. Fernando, qué honor recibirte en tu casa porque eres un hacedor y un protagonista de todo esto y siempre agradecido de tu apoyo, de tu acompañamiento, de la asesoría, de los buenos consejos y de cómo asumiste siempre nuestra propuesta. Qué bueno Francisco, buenos días y así me siento en casa y agradecerte la oportunidad, pero además el seguimiento que le das a estos temas tú y la plataforma de tus medios que constantemente apoyan. ¿Cuál es la situación? Un honor para mí, Fernando. ¿Cuál es la situación que tenemos hoy día? Luego de la nunca nos imaginamos que luego de la gran guerra legislativa, del lobby, de las firmas, en la peña por un mejor país, tú asumiste esto junto a mucha gente en todos los sectores para llegar a aprobar la ley 34-23 y pensábamos que era lo que hacía falta, pues llegó la aprobación de la ley y ya a más de un año el reglamento y todo esto es como si nada fuera suficiente. Y qué bueno que lo dices porque tú has formado parte y nosotros como generación de este impulso, como ciudadano, como comunicador, tus medios puestos al servicio y también en el medio social en el que nosotros nos vamos desarrollando, has formado parte de toda esta dinámica. Al día de hoy vamos rumbo a 18 meses de una ley que el gobierno, y hay que decirlo muy claro, el gobierno está violando la ley 3423, que es sobre atención, protección e inclusión de las personas dentro del espectro autista y de su familia, porque no podemos dejar a sus papás, su mamá o el tutor en el caso que ocurra. Entonces, una ley que debió ya, porque hay un reglamento, estar puesta en marcha. Ese reglamento debió ser en febrero de 2024 y se hizo en julio. La ley ha venido constantemente, ha sido ¿verdad?, incumplida, pero el día de hoy es lo que tenemos y para que la gente lo que no saben, la ley 3423 lo que manda es una atención del Estado integral de apoyo a las personas con autismo desde una evaluación, desde un diagnóstico, procurando una atención temprana a este niño o niña e incluso adultos. Hay personas en la calle adultas dentro del espectro autista que no están diagnosticadas. Entonces, el Estado está llamado vía los ministerios de Salud Pública, de Educación, regido por el Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, a integrar toda verdad una estructura para crear las políticas públicas que debe comenzarse con un registro nacional de familias para saber, Francisco y audiencia, qué tenemos, cuántas familias existen, qué proyección hay a 5 o 10 años y qué tipo de profesionales en términos de calidad y volumen debemos ir preparando y nada de eso se ha hecho. Y te lo puedo resumir de la siguiente manera, mientras eso no se hace, cientos de familias están desamparadas porque no tienen, no solo decir que voy a una terapia de media hora a 45 minutos, que debiera dársela al niño entre 3 y 5. ¿Qué familia pobre puede buscar 15,000 pesos a la semana para dar una terapia del habla, verdad, o del lenguaje a la semana, si eso no lo tiene ni para comer? Eso es insostenible. Eso es insostenible. Entonces, estamos llamando a que el Estado, y eso no ha ocurrido. ¿Por qué no se ha hecho? Bueno, ya es una respuesta del gobierno y del presidente Luis Abinader. Pero ¿qué piensas tú? Y a propósito, Fernando, el presidente es una persona que se muestra sensible, empático, un presidente que escucha, que responde a las quejas de las redes sociales. Su esposa, la primera dama, doña Raquel, involucrada en todo esto. Pero vamos ya para 4 años de su primer gobierno y medio año de su segundo mandato
y todo esto llega tarde, porque no había que esperar ni siquiera que se aprobara una ley. Exactamente. Es decir, porque todo el retraso que tenemos antes de la ley, habían cosas que funcionaban ya desde Danilo Medina. Y hay que decirlo, porque es que usted administra el presupuesto público. Los centros CAI que habían abierto, ¿cuál es el estado? Es decir, ¿por qué ha costado tanto? ¿A qué se debe esta indiferencia, inacción del presidente y de todo su gobierno, Fernando? Yo creo que el estancamiento, vamos a llamarlo de una manera, de los centros CAI, hay 4 centros CAI, y para que la gente tenga una idea de lo que es el centro CAI, es el Centro de Atención Integral para las Personas con Discapacidad. En la avenida Luperón de la capital existe el principal, está en Santiago, está en San Juan, y más recientemente en Santo Domingo Este, acá al lado de la alcaldía, en la avenida San Vicente de Paúl. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, que en este periodo de 4 años y medio, tal como menciona, no se ha construido otro CAI o más CAI. Que debiera... Ni un solo centro. No se ha construido ni un solo centro. Entonces yo estoy llamando, por ejemplo, a las autoridades de este gobierno, que el presidente, ustedes dieron cobertura recientemente a una unidad, es como una especie de extensión de CAI. Ellos tienen programado lo que llaman los UITT, que es como una unidad de atención o intervención territorial terapéutica. Eso en la avenida, eso yo lo voy a comentar en breve y te voy a decir, hay unas imágenes donde el presidente fue, y fotos que tiene acá producción, al ensanche Luperón, para hacerte el recuento completo. Ahí se inauguró una unidad que es como una especie de atención primaria para 48 familias, pero es que este país está desbordado. En 4 años y medio, que no se haya hecho un centro, por ejemplo, como Santiago, San Juan, con una dimensión, una inversión de 500 a 700 millones para atender cientos de familias, el gobierno debe dar una respuesta por qué no se han continuado desarrollando. Y a propósito que mencionas primera dama, yo creo que el gran problema comenzó con un tuit de la señora primera dama actual, antes de tener las funciones. De doña Raquel. De doña Raquel, diciendo que se iba a eliminar el despacho de la primera dama, respondiéndole a una periodista. ¿Qué significaba el despacho de la primera dama? Que uno de 12 programas sociales, incluyendo el CAI, estaban al amparo. Cuando llegó el presidente Abinader en el 2020, en agosto, se elimina el despacho de la primera dama y el CAI pasa a salud pública. Meses después, el CAI pasa al Ministerio de Educación y ahí está. Entonces, lo han tenido como una pelota de voleibol. Que nadie la quiere. Y nadie la quiere. Entonces, en resumen, la ley. ¿Por qué el gobierno del presidente Luis Abinader no responde a la ley? Están negados. El gobierno está negado a atender y a cumplir una ley que aprobó el mismo Poder Ejecutivo. Porque si tuviera la intención, ya se conocieran las partidas presupuestarias, por lo menos los montos de plan piloto para comenzar y toda la logística que necesita formar los profesionales. Yo te voy a hacer una mención especial, porque en ese centro del ensanche Luperón se presentó el mapa de extensión, que serían 20 unidades más otro centro, pero estímalo tú como ciudadano y como periodista. El señor presidente de la República dice que está pautado un centro CAI en San Francisco de Macorís. Qué bueno que así sea, pero tú sabes a qué está supeditado eso, a que ese centro esté en el actual hospital San Vicente de Paúl de San Francisco y el nuevo tiene como un 60% en construcción. Entonces, para hacer un CAI, tú tienes que licitar los procesos de los profesionales a formar. ¿Cuándo va a estar eso? 2 años al final de gestión. Con suerte. Porque si al ritmo que vamos, de 4 años y medio, no se ha construido uno, los demás ellos lo tienen en proyecto. Yo invito a que el CAI y las autoridades digan qué inversión han hecho en construcción de ampliación. Porque ese del ensanche Luperón fue 8.4 millones de un espacio, una estructura de impostón. Entonces, las inversiones no han estado. Entonces, te paso a lo siguiente, que es un tema que me interesa. El 4 de febrero, el CONADIS me invitó a una reunión
en mi rol de coordinador de la mesa de diálogo por el autismo. A eso te iba a preguntar, que cuál es la postura y cómo esto ha cambiado con la llegada del gran amigo Benny Mech, que es un aliado y que es una persona sensible. Pero, exactamente. ¿qué ha pasado? Benny Mech tiene buenas intenciones, es un hombre de acción, es un hombre sensibilizado, es padre, es ciudadano, es político, pero muchas cosas no dependen de él, porque si no hay una voluntad política de arriba, estructural, muchas cosas se quedan, ¿verdad?, sin desarrollo y sin acción. En esa reunión, que te repito, fue el 4 de febrero pasado, estaban representantes de salud pública, personal y ejecutivos del CONADIS, representantes de otros padres y el director nacional del CAI, que es el señor estimado Henry Ross. Hizo una presentación de la ampliación del CAI, de las estadísticas por centro, ellos llaman Red Nacional de CAI, con los 4 CAI. Hay unos cuadros que si el director me ayuda a presentarlos, yo te lo quiero comentar porque incluso lo tengo en el celular. Por favor. Y para ser preciso, nosotros tenemos que ir al dato correcto y preciso. Lista de espera por terapia. Pero bueno, no tengo ni que usar el celular porque de ahí se ven. Red CAI. Vamos a otro cuadro primero para finalizar con ese, por favor. Vamos ahí a la lista de espera para terapia oriental. Se refiere a Santo Domingo Este. ¿Qué usted entiende cuando habla lista de espera que hay un total abajo? ¿Cuánto dice el total? 900, si veo bien aquí. 576, abajo el total. Sí. Cuando habla de terapias en San Juan, dice un total 296. Ellos hacen un enunciado y si se fijan en el enunciado van a decir en espera de algún servicio o por lo menos se le ha ofrecido algún servicio. En espera o por lo menos se le ha ofrecido un servicio grupal. No ha recibido ningún servicio. ¿A dónde voy? Nosotros sumamos los cuadros. Hay otro cuadro, por favor, que es Santiago, que dice 1202, y Luperón, que es la avenida Luperón, 1155. Cuando nosotros sumamos los 4 totales, usted está viendo que dice lista de espera para terapia, los títulos, los encabezados arriba. Sí. Todo lo que está debajo, ¿qué debe ser? Los totales. Y lista de espera, ¿no? Lista de espera, claro. Entonces, nosotros sumamos y eso da redondeando, unos 3.324 listas de espera, ¿verdad? Wow. Es lo que dice. Entonces, en la actividad del día 12, la prensa, incluyendo tu equipo de prensa, le preguntó al director del CAI y dice que sí, que la lista de espera es una realidad, que no la niegan, pero que era un asunto aritmético. O sea, si tenemos un consultorio y tenemos solo unos terapeutas, debemos, ¿verdad?, cumplir con la rigurosidad de lo que significa atender, ¿verdad?, el niño o la niña en terapia. Y hasta ahí estamos bien. Pero él fue, después de una semana, a un programa de televisión para decir que la lista de espera no es 3.000 y tanto, sino que son 854. ¿Y cómo la redujo mágicamente? No, yo lo que no entiendo es por qué esa lista la suministra el CAI y no solo la suministra, que en la reunión del CONADIS, otro padre, Leonel Sánchez, y el personal que estuvo en la reunión de CONADIS es testigo de que nosotros le pedimos, pero vuelva al otro cuadro y dame el total, y él nos daba el total. Pero vuelve a otro cuadro y danos el total, y nos daba el total. Entonces, ¿dónde está el tema? Vamos a la lista, al cuadro primero, por favor, que presentaron, que tiene la lista de espera en terapia, que es este. Mira esta lista de espera por terapia en la red CAI. Al final dice 3.221. Yo estoy viendo mejor que tú, Francisco. Sí, está bien. Al final, 3.221. ¿Qué tiene esa lista de servicio? En espera, ¿oíste? Lista de espera por servicio. Apoyo psicopedagógico. Dice el CAI Santo Domingo, que es 549, ¿no? En atención e intervención temprana, dice que tiene 439. Para no cansarte, el total dice 3.231. ¿Por qué te hago esa mención? Es difícil que a un niño o niña en el CAI le den más de 2 terapias. Si tú me dices que la lista de espera es solo 854, ¿cómo tú me explicas por qué no cuadra los 3.000 y tanto acá? Aún sea una terapia, aún sea 3 terapias, tú te vas a dar 1.000 y pico. Pero ¿qué pasa? En el cuadro anterior que le pasamos, cuando habla de los enunciados que no han recibido ningún servicio, solo esa cifra da 936.
Entonces, ¿dónde es que tú me cuadras? Hay una manipulación de la estadística y un Entonces, subregistro. no soy yo. Por lo que estoy O sea, entendiendo, Fernando. Bueno. Entonces ahora las estadísticas que ellos tienen, ellos quieren acomodarla para Entonces, ellos justificar. han dado carta a periódicos diciendo que la lista es incorrecta de los 3,000 y tanto. Y si tú lo publicaste, tal vez te llegará tu carta a ti también. Pero el tema es que estas son cifras que están reportadas por el CAI. Yo no me la he inventado, yo no la he tocado. Ellos dicen, no, es que los 2,632 niños que están siendo atendidos están en ese paquete de los 3,000. Pero ¿dónde dice ese cuadro? ¿Y dónde dice esa estadística de que solo son 854? Entonces, la confusión no es mía como padre ni como periodista. Yo tengo 25 años en ejercicio y a mí ningún presidente de la República, ningún ministro, ningún cúpula empresarial me ha desmentido, porque me preocupo que cuando me dan una información, igual línea llevas tú, es porque tú tienes un documento. Y la verifica. Y a veces nos cuidamos incluso de no decirlo todo porque quizás no conviene. O sea, no son cifras de escándalo, no son cifras por alarmar. Ese desglose que ellos hacen ahí denunciado que por lo menos han recibido un servicio, usted tiene que transparentizarlo, usted tiene que desglosarlo bien a qué se refiere, usted tiene que decirme por año el flujo, cuánto ingresó, cuánto ingresa al mes, cuánto salen. Usted tiene que decirme, vamos a suponer que son 854, como dice el director del CAI, después de asumir al otro día de la publicación que eran 3,000 y después de una semana decir, ¿verdad?, que no, que ahora son 854. Vamos a asumir que son 854. Usted sabe el drama que significa para una sola familia el mundo de no tener cómo atender a un hijo, de no tener cómo abordarlo, de tener amarrado en la casa, literalmente, muchas familias pobres, hasta de maltratarlo por un comportamiento y que no esté el Estado. Entonces no nos corresponde a nosotros, ni manipular, ni decir una cifra que no es, porque nosotros lo que hemos comunicado es lo que dice ese cuadro. Si esos 4 cuadros que son públicos y los tienes a mano y los puedes leer y se lo puede publicar a la población, si eso no es lo que dice, bueno, la confusión no es mía. El que está trabajando esas estadísticas es que tiene que decirlo como es. Ahora yo te termino esta parte diciendo lo siguiente. Si el CAI va provincia por provincia, municipio cabecera y demás municipios, y abre lista de demanda para servicios en alcaldías, en gobernaciones, en juntas de vecinos, en líderes comunitarios, en cualquier colectivo, tú puedes estar seguro, te lo aseguro, que habría más de 50,000 familias demandando servicios de parálisis cerebral, porque no solo autismo, de síndrome de Down, porque como una familia de Dajabón pobre te llega a Santiago para un servicio del CAI, como una familia de Nagua pobre te puede llevar. Entonces lo que estamos diciendo no es que son 854, no es que son 3,000. Si tú abres la lista de la demanda, tú puedes decir que son 30, 40, 50,000 familias. Porque muchas familias no saben ni siquiera que ese servicio. Muchas familias no saben ni siquiera que el niño o la niña está dentro del espectro autista, porque lo que dice, no habla, es muda. En el campo te dicen, no, es que ella no va a hablar, es que es muda. Pero esa calidad de vida que tú puedes servirle con una terapia, se le da a una política de Estado apoyada seriamente. Qué triste, qué indolente esto, tú escuchar que cientos de familias diarios no tienen un pasaje para llevarlo, no tienen la consulta, no tienen un psiquiatra, la familia no puede dormir, la madre no puede trabajar, si tú no puedes trabajar no tienes ingresos, la madre está la abandona el papá porque hay un problema dentro de yo me voy y me busco otra mujer, quédate tú con tu muchacho. La madre, tú sabes que es aferrada a su hijo. Claro, y eso es una depresión, es un cuadro terrible. Entonces, si familiarmente hablando. Vamos a asumir, tú eres un gerente. Hablar contigo y cualquier ciudadano que te sienta a hablar contigo te va a decir, te plantea una problemática y tú inmediatamente le haces un diagnóstico y tú le dices qué hacer, porque yo he conversado contigo. Si el Estado, el gobierno tiene actualmente, vamos a asumir que son 854, que hay un subregistro, ya esto te lo estoy diciendo, pero ¿por qué tú vas a esperar esa lista de espera de 3 a 4 años para atender a esa familia? ¿Por qué tú no me contratas los servicios de los centros privados y haces una licitación? Y hace un levantamiento de las familias y le cubres tú y le hace el pago directo a esos centros privados y te pone al día con la lista. Y te olvidas de construir centros. O te olvidas, y no tienes que esperar necesariamente. O lo vas construyendo más paulatinamente hasta que te el problema no es la infraestructura, el tema aquí es el servicio, entonces, es la terapia, es el personal. Entonces tú puedes decir,
esa familia necesita 25,000 pesos al mes para terapia, yo te lo voy a cubrir. Educación, salud, Servicio Nacional de Salud, la institución que sea, el fondo, el Ministerio de la Presidencia. Entonces no hay excusa. No hay excusa para tú no atender la familia, porque esa lista de espera ahora mismo de indolencia, una familia que pida hoy un servicio y te digan en 4 años, o estamos en el 2025, en el 2029 te van a atender tu hijo. ¿Y ese cerebro cómo se va desarrollando? Su plasticidad, su nivel de absorción. Y esos días, ¿cómo van siendo para sus padres? Es una condena. Entonces, si tú me tienes una lista de espera y tú eres un gerente, tú vas a decir, en 6 meses yo te tengo resuelto la lista de espera. Porque si no te lo puedo ofrecer el servicio y la capacidad de cobertura vía seguridad social, vía el gobierno, nosotros vamos a contratar servicios de manera transparente. ¿Cuántos centros hay? Vamos a auspiciar más formación de profesionales, vamos a auspiciar más espacios, vamos a abrir las escuelas públicas los sábados y los domingos y días feriados y vamos a trabajar. Brillante propuesta, y era justamente mi próxima pregunta, conversar contigo como colega, periodista, comunicador, sagaz de este tema que te toca y que yo sé cómo te ocupas tú, no solamente de tu pequeño, ¿no? de Fernando, sino de todas las familias a nivel nacional. Ahora, Quiroz, la pregunta obligada es, ¿no le han llegado estas sugerencias al presidente? El presidente no conoce que tiene a mano la solución. ¿Qué hace falta, te pregunto, para que como sociedad, y tú lo has definido muy bien, el espectro autista no es una condición de niños especiales? Esto no es un tema de que, no, aquí tenemos que preguntarnos incluso, aquí hay que hacer investigación científica. Aquí tenemos que determinar qué es lo que está provocando que ya se convierta casi en una norma en familias de todos los espectros sociales, rico, muy rico, medianamente rico, pobre, muy pobre. Es decir, hay un crecimiento y un aumento de la población del espectro autista y de enfermedades asociadas. ¿Qué está pasando? Se está investigando, se ha diagnosticado. ¿Cómo abordar todo esto? Es lo que quiero que me contestes al regreso de los comerciales. Estamos conversando con Fernando Quiroz, un tema que no solamente merece la atención de toda la nación, de cada uno de ustedes, sino el reclamo. Así como hay causas medioambientales, de educación, así como nos tiramos a la calle por el tema de Haití, este es un tema de los más sensibles socialmente hablando, que debe llevar al gobierno a darle una respuesta, porque no es si quiere, presidente, no es si su ministro, no es si sus funcionarios quieren, es que para eso están y lo vamos a llevar por la presión social, por la mediática, y subiremos el volumen hasta llegar a donde tengamos que llegar. Escuchamos a Fernando Quiroz como padre, experto y voz autorizada en este tema. Al regreso de los comerciales. Fernando, la pregunta sobre la mesa, ¿qué está pasando? Crecimiento de la población, se está investigando, se está diagnosticando, ¿hacia dónde apunta? Un fenómeno global, sí, que no es solo de República Dominicana, pero en nuestro país. Me preocupa y me ha llamado la atención la gran cantidad de diagnósticos y me imagino de ese subregistro también de no diagnóstico. ¿A qué se debe? ¿A qué apunta todo esto? De no diagnóstico y de familias que no lo comunican. Yo quiero que tú sepas que aquí hay hijos de ministros importantes del área de la construcción, aquí hay hijos de candidatos o aspirantes presidenciales, aquí hay hijos de los más importantes empresarios del país, pero ¿dónde lo llevan? A Florida, a Chicago, a Baltimore, donde están los principales centros, ¿verdad?, de atención, o a España, que hay un avance importante, porque tú hablas de investigación. España avanza en las investigaciones y no podemos comparar con España, pero siempre son modelos y referencias que estamos buscando. La ley 3423 habla de realizar investigaciones. ¿En qué provincias? ¿Por qué se da? Investigar los casos de familia, o sea, orígenes, circunstancias, para saber qué nosotros debemos mejorar. Si es genética, si la influencia es cultural, también si es un tema de alimentación. O un error, son 1000 cosas.
Son 1000 variables que tenemos que averiguar, pero tenemos que comenzar por el Registro Nacional de Familias con TEA, porque no se aprovechó el censo Nacional de 2020 para decirnos claramente. No se incluyó en el censo. Genérico. Aquí hay una familia con algún tipo de cabeza. No, pero no te aterriza. Dice, aquí hay una persona, niño, niña, adulto con autismo. ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es su grado? ¿Su severidad? ¿Dónde lo atienden? ¿Qué servicio necesita? ¿Qué le falta? Todo ese despliegue que se aprovechó de recursos y logísticas no se aprovechó. Ahora el censo manda a realizar un registro nacional de familias con la Oficina Nacional de Estadística, la coordinación del CONADI, y ya tú podrás saber. Basta con que los ministerios de educación que tienen todas las escuelas, el INAIP, Salud Pública o Servicio Nacional de Salud, por donde entra la red de hospitales, den una alerta y registren los casos. Por ahí comienza todo lo que es un suministro de información valiosa para atender rápidamente, porque la ley llama a la cobertura de la seguridad social para esas familias, para el niño y la niña y sus padres o el grupo familiar. Por primera vez le da protección dentro del sistema. ¿Pero qué se está haciendo por eso? ¿Tú has oído como líder de opinión algún tipo de reunión de convocatoria para la ejecución de la ley? ¿Tú has escuchado que el Ministerio de Educación dice vamos a formar 3.000, 4.000 maestros en educación inicial, en psicología clínica para las terapias? Tú has escuchado, vamos a construir las escuelas, las aulas, porque aquí el dolor de cabeza cuando el muchacho te comienza a los 3 años con autismo, que te va quedando fuera y tú tienes que tenerlo en tu casa. Por ejemplo, el caso mío, tuvimos que ponerlo a pintura y le gusta y está pintando, pero la mamá que no puede hacer, ¿qué hace con su hijo? Porque va quedando fuera de la educación convencional. Queda excluido. Y no está en las aulas. Entonces la ley dice que el Ministerio de Viviendas y Educación tienen que construir las aulas necesarias para darle la educación. Pero si no formamos el personal, si no construimos, si no hacemos la logística, ¿para cuándo lo vamos a dejar? Porque eso no llega de la noche a la mañana y todo es proceso de transparencia, de licitación. Y hay que formar los profesionales. De contratación, luego de tiempo para llevar a cabo. Entonces, ¿qué ha pasado que hablamos de CAI? El CAI es la excelencia de servicio, es un modelo de América Latina y del mundo, pero ¿qué pasa? Si tú no encuentras quién lo respalde, quién lo apoye, quién lo impulsa, ¿tú sabes qué ha pasado? El esfuerzo del Estado en formar todos estos profesionales se ha perdido en mucha parte. Han ido al sector privado a formar sus centros para a su vez ofrecer servicio, no han quedado en el CAI. No solo estamos hablando ya que fue que la evolución constructiva quedó, es que tampoco tenemos un personal formado, adecuado para ampliar. Y una familia necesita, óyeme, 3, 4, 5 terapias. Una familia necesita orientación grupal. A propósito, Fernando, ¿en qué consisten las terapias para el espectro autista? Por ejemplo, ¿cuáles son los niveles? Para también, porque hablamos muchas veces de terapia, pero no se parece en nada este tipo de acompañamiento. Entonces, para el que no conoce esto, ¿cuál es la descripción? ¿Qué tipo de terapia existen? ¿Y qué se hace con este acompañamiento? Muy bien. Tú sabes que los especialistas dicen que ningún caso de autismo es igual. Y lo van planteando que puede ser de leve, moderado a severo. El diagnóstico de ese profesional va a indicar qué tipo de terapia. ¿Cuáles son las terapias más demandadas? Terapia del habla y lenguaje, terapia conductual, psicopedagogía, atención temprana, habilidades sociales, que van hasta artísticas, que van a ir complementando. Porque un niño con autismo, a veces el profesional dice, él no necesita, aunque es no verbal, él no necesita primero la terapia del habla y el lenguaje. Él necesita conductual. ¿Para qué? Para enfocarlo, para que vaya entendiendo y vaya asimilando. Después, lo del lenguaje lo vemos en una segunda fase. Entonces, él necesita ocupacional, vamos a concentrarlo, enfocarlo. Él necesita habilidades sociales, que es en el caso de que comparta con otros compañeros, que con la familia, cómo entender, ¿verdad?, esos aspectos. Entonces, son 5 o 6 terapias principales y se ofrecen en el CAI, sumamente costosas en el nivel privado, que van de 3, 5, 6, depende del profesional. Una terapia... 5 o 6 mil pesos sí, por terapia. De 45 media hora. Pero es costoso. Y te dicen que... Más que un oficio. Y tú dices que necesita tu niño
3 y 4 terapias a la mes. semana. ¿A la semana? Porque es como si fuera el sustituto del colegio. Yo te estoy diciendo, si tú tienes que buscar entre 15 y 25 mil pesos solo para una terapia a la semana, o sea, ¿cómo tú te haces? Entonces ahí es que entra el Estado a cubrirlo y buscar los profesionales y el espacio donde hacerlo. Es imposible. Yo le cuento a cada rato que tras pandemia, mi hijo dejó la natación. El profesor que le atendía ya no estaba, que era individual. En natación dice, no, tiene que ser grupal. Para nosotros continuar el aprendizaje, buscamos otro espacio de cotización privada. ¿Tú sabes cuánto? 25 mil pesos por ofrecerle natación al muchacho solamente. Entonces estamos hablando que es insostenible. Tiene que buscarse una familia, si fuera integral, entre 150 mil a 200 mil pesos. Mensuales. Sí, para atender un caso. Solo para la terapia. Para el caso de autismo, en cobertura y educación. Wow, Dios mío. O sea, que el drama que se está viviendo actualmente, vamos a resumirlo de segunda manera, Estado cubra y no esté mudo, ciego ante una necesidad. Yo hablo de Estado, ni siquiera de gobierno, porque puede entrar las gobernaciones, pueden entrar las alcaldías, el sector privado, los medios de comunicación. Estado, pero quien tiene que poner y dar el pistoletazo de salida. El gobierno, con los recursos. Fernando, en estos 2 minutos, una pregunta clave y luego solicitar tu mensaje al presidente, que lo ve todo, lo escucha todo y que depende todo de él, no de ahora, de todos los presidentes. ¿Hay algún tema de negación de darle continuidad? Porque esta obra de los CAI la inició Candy Montilla de Medina. Por ahí puede andar el asunto de que no se le quiere dar continuidad, a pesar de que en este gobierno el presidente Luis Abinader le ha dado continuidad a una gran cantidad de obras inconclusas del danilismo. Yo pienso que sí. Yo pienso que en esta parte no ha habido una continuidad de Estado. Usted no ha visto la primera vez que, por ejemplo, la señora primera dama ha ido a ver el modelo CAI, que se ha reunido con familias con autismo. Yo no lo he visto. Si ha pasado, yo no lo he visto. Entonces, esa parte de enfoque, de que ella quizás tiene otro enfoque de gestión y se abandone ya es un tema. Pero si hubiese sido así, y si es así, entonces las instituciones llamadas ya por decreto a atenderlo, que se haga. Hay una esperanza, por ejemplo, vendrá un nuevo Ministerio de Educación, Luis Miguel de Camps, que es una persona de esta generación, que es padre, entendible, quizás pueda haber un reencauzar todo esto. Con el ministro Atala, que en salud, vamos a ver. Gracias, Fernando, de verdad, por compartir no solo, como siempre, tu historia, tu lucha, que es nuestra, sino todo este conocimiento. Creo que es un programa de consulta obligado, lo llevaremos a YouTube, este programa. Podemos cerrar con una imagen, Francisco, y te lo agradezco, sí. Y el mensaje del presidente, que por favor, por lo menos, en estos 3 años, porque vamos a decir 3 años ya, porque 90 días antes de las elecciones no puede inaugurar, y después transición. Vamos a hablar en términos redondos de 3 años de gestión. Que las familias van a valorar y agradecer que él concluya lo más posible un avance de inclusión hacia una sociedad inclusiva. El CAI es el otro del listín diario que habla de Santiago. Cerramos con eso, Francisco, y te agradezco el tiempo. Hoy sale una publicación del listín diario a propósito de las cifras. La otra imagen, por favor. Que solo en Santiago hay 1.202 familias esperando servicio. O sea que eso sale hoy en el listín diario. Hay un reporte desde Santiago y diciendo, y que de esos casos, 1.008 están necesitando terapias del habla y del lenguaje, que es la demanda principal. Ahí está. Presidente, el llamado a usted, responda y sensibilícese con esta causa. A todos ustedes, gracias por la compañía. Fernando Quiroz regresa cada vez que sea necesario. No hay agenda ni tiempo para este tema contigo. Gracias. Seguimos nosotros en la conversación en el ecosistema digital. Síganos en las redes sociales, @eldemócrata RD. Bendiciones.